Hola, en esta ocasión vamos a hablar de paradigma. Lo vamos a tomar ese término de Thomas Kuhn, propiamente del libro Estructuras de las Revoluciones Científicas, si no me equivoco. Perdón, la estructura de las revoluciones científicas. Vamos a hablar de paradigma. ¿Cómo inicia un paradigma? ¿Por qué es un paradigma? ¿Y en qué momento surge el llamado cambio de paradigma? Donde muchas veces utilizamos, no, es que es un cambio de paradigma, pero ¿por qué es un cambio de paradigma? Y vamos entonces a iniciar con su definición. Un paradigma es un conjunto de teorías, también es un conjunto de métodos y supuestos teóricos y estándares que comparten los científicos dentro de una disciplina específica. Hablemos, por ejemplo, de educación, aquellos teóricos que utilizan ciertos métodos y respaldan ciertos supuestos teóricos, digamos que generan un paradigma, una forma de ver, en este caso la educación. Otros tendrían una forma de ver las matemáticas, de ver la física. En este sentido, podríamos decir que es la visión dominante o la cosmovisión dominante de ese momento, pero esa visión dominante no tiene que ver con creencias, sino con la ciencia misma. Entonces, en educación podemos hablar que primero dominó el conductismo, luego ir partiendo hasta tal vez el constructivismo, las pedagogías críticas, ¿no? Entonces, tenemos esa evolución. Por lo tanto, actúa como un marco conceptual que guía a la investigación y define qué preguntas son relevantes y cómo podemos abordarlas. Técnicamente, cuando tenemos un paradigma dominante en nuestro ser, tenemos un marco conceptual, un marco que nos guía hacia dónde queremos llegar y cómo queremos llegar a ese punto. Número 2. Ciencia normal. Durante el periodo de ciencia normal, los científicos trabajan dentro del paradigma dominante. Es decir, hemos normalizado ciertas cosas que consideramos en ese momento correctas, idóneas y que debemos seguir haciendo hasta que no venga otra cosa que nos haga pensar diferente. Por eso, ese paradigma dominante lo utilizamos para resolver problemas, refinar nuestros conocimientos basados en los principios del mismo paradigma. Este trabajo, por ende, se va a centrar en expandir, profundizar el entendimiento dentro de este marco establecido. Es decir, nosotros ya hemos normalizado que se tienen que dar así clases, hemos normalizado que así se entiende el mundo y que no hay otra manera de entenderlo, o quizás todavía no ha surgido lo que viene a continuación, anomalías o crisis que nos inviten a ir cambiando de paradigma. Así llegamos al punto número 3, anomalías y crisis del paradigma dominante. Que avanza la investigación y nos damos cuenta que este paradigma dominante no está resolviendo como tal los problemas que quisiéramos o está generando dentro de estas soluciones algunas cuestiones que no nos dejan satisfechos totalmente, surgen las llamadas anomalías, otras visiones o anomalías de las observaciones o los resultados que no nos dejan ver los resultados como nosotros quisiéramos. Por lo tanto, no cumplen con las expectativas del paradigma vigente o paradigma dominante. Si estas anomalías se acumulan, poco a poco van surgiendo más y más anomalías y se convierten en significativas, se genera una crisis en la comunidad científica cuestionando la validez del paradigma actual. Podemos decir que llega un punto donde tú creías o con tu paradigma dominante, porque va más allá de la creencia, con tu paradigma dominante te transforma, ¿no?, la visión. Vamos a hablar de educación. Digamos que el paradigma dominante es el constructivismo y nosotros tenemos nuestros autores de cabecera, nuestras teorías de cabecera, sus postulados, sus principios. Pero nos damos cuenta que a lo mejor la generación de competencias a través del constructivismo
no es lo que esperábamos. Entonces la comunidad científica comienza a cuestionar si es la mejor manera de ver, entender la educación en ese momento histórico. Y así en diferentes ciencias, ¿no?, que han ido evolucionando. Y como tal vez no es la mejor manera y siempre se encuentran otros rumbos o otras visiones, ese paradigma entra en una crisis. En una crisis que la comunidad científica debe resolver. ¿Y cómo la va a resolver? Con una revolución. Por eso viene la revolución científica o el cambio de paradigma. Para resolver la crisis de esta visión que ya no está resolviendo ni satisfaciendo la visión global o social de algo, puede emerger un nuevo paradigma. Y este nuevo paradigma va a ofrecer una explicación más coherente de las anomalías. Por ejemplo, si en el constructivismo nos dimos cuenta que las competencias educativas generaban de cierta manera exclusión, segregación, buscamos un nuevo paradigma educativo que nos ofrezca una explicación más coherente y que estas anomalías sean resueltas. Estas exclusiones, por ejemplo. Este proceso es conocido como revolución científica y va a representar de inmediato un cambio fundamental en la comprensión y los métodos de la disciplina. Estoy poniendo como ejemplo la disciplina educativa. El nuevo paradigma, por ende, va a redefinirse en conceptos básicos y prácticas aceptadas. Lo que antes aceptábamos como una práctica verdadera, quizás ya no vaya a ser adecuada para este siglo o este momento actual. También te invito a que escanees esos dos códigos y puedes hacerte parte de mi canal de difusión o miembro de mi canal. Y finalmente, cuando surge esta revolución que quiere resolver la crisis, que quiere enfrentar estas anomalías, nos vamos a encontrar con que se estableció un nuevo paradigma. La transición a este nuevo paradigma va a implicar la aceptación por parte de la comunidad científica. No es lo que una persona cree, no es lo que dos personas creen. Es la comunidad científica. Aquellas personas que se dedican de cierta manera a dar validez al conocimiento. Porque si no, toda idea pudiera convertirse en un paradigma. Un paradigma debe de tener, por ende, detrás de ella, teorías, métodos y principios y supuestos teóricos que explican las anomalías que X paradigma no logra explicar. ¿Ok? Lo cual puede ser un proceso gradual y a veces conflictivo. ¿Por qué a veces conflictivo? Porque surge este nuevo paradigma, pero todavía existen las personas que defienden el paradigma anterior. En este caso vamos a hablar del constructivismo. Seguirá siendo defendido todavía en el siglo XXI cuando hay otros paradigmas educativos que pueden trascender las crisis del constructivismo. Una vez adoptado el nuevo paradigma, se establecen las bases para una nueva fase de la ciencia normal. ¿Qué es la ciencia normal? Lo explicamos en el punto 2. Es donde existe un paradigma dominante que se va a ir refinando en conocimiento, se va a ir refinando en principios y tener un marco establecido de normas de lo que es correcto y lo que es incorrecto, de lo que es válido y de lo que es inválido. Y en este sentido tiene un ciclo de desarrollo científico y va a continuar hasta que existan nuevas crisis o nuevas anomalías. De esta manera, la ciencia siempre está en desarrollo, siempre está en crecimiento. Si nos preguntamos en educación cuáles son las crisis y las anomalías actuales, nos daríamos cuenta que es tal vez momento de un cambio de paradigma. En investigación también, quizás ya la ciencia está enfrentando un cambio de paradigma con la inteligencia artificial. Hasta la próxima.